Muy buen día. En este video vamos a aprender a manejar los controles de nuestra simulación fracciones intro, a partir de la cual vamos a introducir los números racionales, dado que la forma más simple de estos números, de los números racionales, es precisamente los números fraccionarios. Por lo tanto, vamos a recordar cómo representar números fraccionarios tanto de manera gráfica como en la recta numérica. En el primer entorno que encontramos en nuestra simulación encontramos tres pestañas. La primera que es de introducción, la segunda que es juego y la siguiente que es laboratorio. Vamos a ver qué herramientas encontramos en introducción. Para ello damos clic en introducción. Una vez allí nos aparece este entorno. En la parte superior, en la parte de arriba, encontramos las diferentes representaciones que podemos tener para nuestras fracciones. La primera es a través de círculos, tenemos luego rectángulos horizontales, luego rectángulos verticales, por acá tenemos cilindros, tortas, que es una de las formas más típicas, y por último la representación en la recta numérica. En la parte de la esquina tenemos este botón que se llama máximo, con el cual podemos controlar, como su nombre lo indica, el número máximo de unidades que vamos a poder representar. Por ejemplo, si pongo 3, voy a poder representar 3 unidades completas. Más abajo tenemos los botones para el numerador y para el denominador de la fracción. Recordemos que el denominador de la fracción nos va a indicar la cantidad de particiones que yo tengo en cada una de las unidades. Por ejemplo, si mi denominador es 2, significará que cada una de las unidades está partida en dos partes, ¿sí? Mientras tanto, el numerador nos va a indicar la cantidad de porciones que yo tomo de esas que tengo partidas. Entonces, si pongo, por ejemplo, 1, significa que tengo una fracción, una porción de esas dos que tiene cada unidad. Puedo subir esto utilizando los botones hacia arriba o bajarla con el de abajo, ¿cierto? O bien puedo también arrastrarlos, ya sea desde la caneca hasta la representación o viceversa, desde la representación hacia la caneca. Si quisiera, por ejemplo, representar el número 3, la fracción 3 medios, tendría algo como esto. Recordemos que esta fracción sería una fracción impropia, ¿sí? Y en ese caso podemos utilizar este máximo para poder cambiar esto. Las diferentes representaciones nos permiten básicamente visualizar esta representación con otro dibujito. Por ejemplo, si elijo representarlo como rectángulos horizontales, la vería de esta manera, como rectángulos verticales, la vería de esta manera, ¿sí? Observemos que es exactamente lo mismo. Cada una de las unidades, cada uno de los rectangulitos en este caso se partiría en dos y de esos dos tomaría exactamente 3, ¿cierto? Por lo tanto necesito más de la unidad. Si lo veo en esta forma, se observan como recipientes de vidrio cuyo interior contiene un líquido, ¿cierto? Entonces como esa parte de adentro representaría un líquido y podemos bien ir agregando líquido o ir quitando líquido. También podríamos, por ejemplo, seguir haciendo particiones, ¿cierto? Hacer cambios sobre ella. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos representado 3/4. Esta es una fracción propia, por lo tanto se podría representar en un solo recipiente, ¿sí? También podemos verlo como tortas y la última representación, que es en la recta numérica, nos dice cómo ubicar el número 3/4 en la recta numérica, que en este caso sería de esta manera. Nuevamente la idea es partir cada una de las unidades. Por ejemplo, en el primer caso sería de 0 a 1. Este espacio lo vamos a partir en cuatro partecitas, que sería la primera, la segunda, la tercera
y la cuarta. Como el número es 3 cuartos, eso significa que yo voy a que yo voy a tener que tomar de esos 4 pedacitos 3. Por lo tanto, la fracción sería representada en este punto. Si yo cambiara el denominador, observemos que lo que cambian son la cantidad de particiones. Por ejemplo, si yo no tuviera 4, sino que tuviera 5, entonces entre 0 y 1 ya no voy a tener 4 divisiones, 4 espaciecitos, sino que voy a tener 5. En este caso serían 3, por lo tanto la fracción quedaría acá, pero podríamos subirlo o bajarlo dependiendo de la fracción que queramos representar. Esto con respecto a la pestaña Introducción. En la siguiente pestaña, que es la pestaña Juego, vamos a darle clic aquí en la parte inferior a Juego. Nos va a aparecer un entorno como este. Allí encontraremos un total de 20 niveles para desplazarnos, entre los cuales utilizamos estos botones de abajo. ¿Cierto? Si le damos en el derecho, podemos observar los otros 10 niveles correspondientes. ¿Sí? En los niveles de arriba, básicamente, lo que se debe hacer es, a partir de las fracciones que se presentan en la parte derecha de la pantalla, vamos a poder representar dichas fracciones gráficamente. Entonces, por ejemplo, la fracción 3 cuartos la vamos a poder representar. ¿Cómo haríamos eso entonces? Observemos que en la parte central tenemos estos dos botones, los cuales nos van a permitir hacer particiones de cierta manera imaginarias sobre nuestra representación. En este caso sería un circulito. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos nuestro círculo partido en medios. Si le hacemos un poquitico más, lo vamos a partir en tercios. Y si cliqueamos una vez más, vamos a tenerlo partido en cuartos. Por ejemplo, en la primera fracción que nos piden que sea 3 cuartos, lo único que tenemos que hacer es identificar cuál de estas particiones representaría los cuartos. Acuérdense que no todas, por ejemplo, esta partida en tercios, ¿cierto? Como necesitamos cuartos, entonces vamos a arrastrar desde acá un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos. Y luego vamos a arrastrar esta representación. Para ello le damos clic sostenido y la arrastramos hasta este recuadro. Cuando se pongan amarillitos los bordes, soltamos y él va a tener ahí la respuesta guardada, ¿sí? La podemos devolver perfectamente si vemos que tenemos algún error con la flechita que aparece en la parte superior, la flechita que aparece en el recuadro amarillito. Con ella podríamos devolverla y cambiar la fracción nuevamente. La idea va a ser entonces arrastrar las representaciones a estos recuadros y una vez estén bien, avanzar. Automáticamente él nos va a dar un nivel, ¿cierto? Y nos va a ir dando una puntuación que va a ir apareciendo en estas estrellitas, ¿sí? Si estuvo bien, estuvo muy bien las tres fracciones, van a aparecer las 3 estrellitas en amarillo. La idea va a ser hacer todos los niveles, tanto los 5 de arriba como los 5 de abajo. Los 5 de abajo, su objetivo es inverso a los niveles de arriba, porque en este caso ya no tenemos que representar gráficamente la fracción, sino que, dada una gráfica, nosotros vamos a representar la fracción como tal. Por ejemplo, si quisiera representar la fracción que me representa la gráfica azulita, en este caso tenemos la figura, la unidad está partida en 4 pedacitos iguales, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que el denominador va a ser 4. Mientras tanto, el numerador sería la cantidad de porciones que yo tomo, las azules, que en este caso sería 2, ¿sí? Así que tenemos 2 cuartos. Vamos a arrastrar entonces 2 cuartos y la pondríamos por acá, ¿sí?
Básicamente la idea es exactamente la misma, construir la fracción a partir de la representación gráfica que nos da. Esto con respecto a la pestaña Juego, ¿sí? Con este botón, si le damos a este botón amarillito que aparece acá, vamos a devolver todo y a volver a empezar como en el nivel, y en el de arriba podemos volvernos hacia hacia esta primer pantalla para ver cómo llevamos los puntajes, ¿sí? Respecto a la última pestaña, observamos un entorno como este, en el cual básicamente podemos mover como queramos nuestros, nuestros botones, ¿cierto? Tenemos varias opciones acá y podemos construir gráficamente lo que queramos. Por ejemplo, si yo quiero construir 4/5, entonces eh, utilizando este vamos a representarlo gráficamente. 4/5 no necesitaría más círculos, ¿cierto? Con uno es suficiente porque esta fracción es una fracción propia. ¿Por qué? Porque el denominador es más grande que el numerador, por lo tanto nos cabe perfectamente en un solo círculo. En este caso, el círculo deberá ser partido en 5 porciones, ¿cierto? Y bueno, tenemos 4, aquí van 5. Y de esas 5, nosotros tenemos 4. Entonces vamos a buscar aquí, en la parte superior, los quintos. Estos serían los quintos, ¿cierto? Los arrastramos. Obsérvese que si no fuera quinto, un quinto, por ejemplo, si cogiéramos este, no nos quedaría igual, ¿sí? Entonces con eso nos podemos basar. Como serían 4, entonces arrastro 1, 2, 3 y 4. Y con eso tendríamos entonces nuestra fracción. En este caso no hay que obtener un puntaje, simplemente se trata de hacer las representaciones que uno desea. Y con esto, pues básicamente vemos cómo utilizar las herramientas de nuestra simulación fracciones intro.